Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en donde quiera que estés. Muchísimas gracias por estar aquí en este video, por estar aquí en este canal, por suscribirte y por ver mis videos. Espero que te estén gustando. Hoy en este video va a ser un poco diferente porque les voy a compartir algo personal que yo empecé a hacer cuando yo quise bajar de peso. Espero que te quedes en este video porque en este video te voy a mostrar las formas que yo hice y las cosas que yo dejé para empezar poco a poco a bajar de peso y mantenerme en un peso saludable, en un peso donde no corro riesgos de traer enfermedades o de tener enfermedades. Así es que espero que te quedes en este video, espero que esto que yo voy a compartir personal mío te ayude y lo puedas compartir con algún familiar o algún ser querido. Así es que te invito a que te quedes. No sé si se dan cuenta aquí puse 5 cosas que yo hacía o que yo comía o que yo practicaba y que eran hábitos que no eran saludables para mí y que eran hábitos que cuando tú quieres empezar a bajar de peso no son las comidas ni las formas adecuadas para, para empezar esa nueva forma de vida. Si se dan cuenta, estas eran las... yo un día me puse a pensar, porque yo cuando yo crecí, yo iba creciendo en mi juventud, en mi niñez, yo nunca sufría por sobrepeso, yo nunca sufría o nunca me tenía que preocupar que cómo le iba a hacer para bajar de peso. Les quiero compartir algo muy personal. Yo tomé la responsabilidad de ser padre a los 16 años. Así es que ya mi vida cambió completamente porque de los 16 para adelante yo tuve que empezar a trabajar 2 trabajos y a la misma vez también tratar de terminar mis estudios. Así es que ya normalmente pues ya no me preocupaba o no tenía tiempo yo para fijarme yo en mí mismo porque yo todo el tiempo me la pasaba trabajando y tratando de aportarle para mi niño y mi esposa. Pasó el tiempo, la familia fue creciendo, las responsabilidades, los problemas, las cosas que se tienen que hacer en la vida fueron creciendo y más y más y más dejé de preocuparme de mí mismo. Entonces hubo una etapa de mi vida que cuando yo fui al doctor, el doctor me dijo que si no me empezaba a cuidar ya que llego a una cierta edad, voy a empezar a tener complicaciones, voy a empezar a tener enfermedades, que con el tiempo va a ser muy duro y muy complicado si quiero empezar a hacer cambios. Entonces de ahí ya, yo nunca, honestamente, yo me tomaba fotos y yo nunca me prestaba atención en ese sentido de que yo en mis ojos para mí yo no me miraba cachetón, yo no me miraba con sobrepeso por mi estatura. Yo honestamente no prestaba atención, sino que hubo una vez que sí, entre familia, mi esposa y yo y mis niños estábamos viendo pues fotos de recuerdos y me cayó el 10 de que me puse a ver mi presente esa vez a mi pasado y hiciera un cambio muy 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 grande después de cuando yo empezamos a ver esas fotos después de cuando yo fui al doctor y sí fue un golpe pues porque sí me di cuenta que me descuidé mucho, me descuidé yo de mí mismo y hasta la fecha yo honestamente yo no me arrepiento porque era algo que yo tenía que hacer por mi familia, mi responsabilidad como padre y no me arrepiento, al contrario, fueron aprendizajes que yo aprendí y que gracias a eso me ayudó a hacer ese cambio en la vida. Fue aproximadamente hace como 2 años cuando yo me puse a investigar pues cómo empezar a bajar de peso porque yo hacía ejercicio y yo miraba la báscula y no bajaba nada. Honestamente yo no bajaba nada de peso, no empezaba a mirar esas libras de menos y a veces sí me quedaba pues como con ese estrés de que por qué yo hacía ejercicio y no bajaba de peso. Entonces ahí es donde viene la práctica. Yo empecé a hacer investigaciones, empecé a escribir preguntas en Google, empecé a hacer preguntas en el canal de YouTube, cómo bajar de peso, qué hacer, qué comer, qué no hacer. Y de ahí empecé yo a escribir cosas y técnicas para empezar a hacer yo esos cambios. Entonces una sí me captó mi atención
Entonces yo me puse a pensar, ok, si yo empiezo a hacer esto, vamos a ver si empiezo yo a bajar de peso. Y esto fue con lo que salí. Entonces yo me senté un día y me puse a pensar, ¿qué son las 5 cosas? Solamente 5 cosas, porque si uno empieza a dejar todo de un día para otro, es un golpe muy grande para tu mente, porque tu mente está acostumbrada a que por muchísimos años estás teniendo una alimentación o una forma de comer por muchos años, y de un día para otro es un golpe muy fuerte mental, y es por eso que muchas veces nos cuesta trabajo seguir con esa dieta, con esa alimentación saludable, porque durante muchísimos años, imagínense, han estado pues comiendo comida chatarra, comidas azucaradas, comidas que no son saludables, y de un día para otro quieres cambiar tu vida. Entonces es como un tambaleo, es como un temblor para tu mente. Tu mente no sabe ni lo que está pasando, y entonces es cuando tu mente está diciendo que quiere otra vez, que quiere lo mismo que comías antes. Y por eso lo mental te gana más, porque por lo mismo, porque por muchísimos años estás acostumbrado a hacer eso, y de un día para otro no, tu mente y tu cuerpo y tu razón de ser no va a aguantar ese nuevo cambio. Entonces un día me senté y dije, ok, vamos a hacer esto, voy a hacer una lista de 5 cosas que yo hago que no están bien y que son malas para mi salud. Entonces yo me puse a pensar, ok, yo como mucha tortilla, mucho pan, yo tomaba mucho refresco. Cuando salíamos a la comida, a comer en la calle, comía muchas cosas que eran las hamburguesas, los tacos, a la misma vez igual tomaba mucha soda con eso, doble taco, un taco con doble tortilla, hamburguesas que tienen queso, etcétera, etcétera. Y el 5, que es el más importante, también es el de comer de más. El de comer de más, de que muchas veces uno ya está lleno, pero uno quiere seguir comiendo, 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 y no tanto por el hambre, sino porque ya nomás es la ansiedad. Entonces, cuando yo salí con estas 5 cosas, no importa el orden como estén, nomás yo los puse así porque fueron las 5 cosas con las que yo salí. Pero como por ejemplo, yo antes, cuando yo comía, fíjense, cuando yo comía en el trabajo mi lonche, tenía que comer tortillas. Cuando yo tenía mi cena con mi familia, tenía que comer tortillas. Después de la tortilla, en la noche, todavía tomaba un café con pan. Durante la comida me tomaba un refresco con tortilla, imagínense, y comía además. Entonces, cuando salíamos a la calle igual, si yo pedía 5 tacos, yo quería pedir otros 8, otros 3, 5, 6 tacos de más, cuando necesariamente no los tenía que comer porque no era el hambre, sino ya era más por la ansiedad. Y, y así es como yo salí con eso. Entonces un día yo me puse a pensar, ok, si yo durante el día como una cantidad de 8 tortillas, entonces me voy a sentar firmemente. Vamos a suponer que ustedes quieren empezar un lunes. Si ustedes quieren empezar un lunes, ese mismo lunes, no importa, la primera semana es la más importante. ¿Por qué? Porque de ahí es cuando tú te vas a empezar a dar cuenta, agarrar una hoja y un papel y decir, ok, si yo durante el día como, vamos a suponer 10 tortillas, y de esas 10 tortillas, que son 7 días en la semana, ahí ya llevas una cantidad de 70 tortillas. Imagínense, en un día 10 tortillas. Si comes todos los días tortillas, esa misma cantidad son 70 tortillas. Pan. Si cada noche y cada mañana por el café tienes que comerte un pan, ahí ya son 2 veces por día. Ahora multiplícalo por los 7 días, ahí ya son una cantidad de 14 panes que te estás aventando durante la semana. Imagínate, son 70 tortillas, vamos a suponer. Tienes 70 tortillas por semana. Y 2 veces por día, que son la noche y la mañana por tu café. Por 7 son 14 panes lo que te estás comiendo. Refresco, vamos a suponer, y esto yo lo estoy haciendo porque eso era lo que yo hacía. 10 tortillas diarias por 7, que eran por la semana 70 tortillas. Pan, noche y mañana, 2 veces por día,
por 7 los días de la semana, eran 14, 70 tortillas y 14 panes, imagínense cuánto aquí, tan solo en tortilla y en pan, cuánto ya no llevaba, cuánto mal ya llevaba aquí. Un refresco diario, eso sí nomás el refresco, porque obviamente muchas veces vamos a suponer que en un día tomas 2 y al siguiente día no. Pero yo hice esta evaluación de que un refresco diario por 7 días de la semana, ahí llevaba 7 refrescos. Ahora, comida de la calle. La comida de la calle eran siempre los sábados y los domingos. Sábados y domingos. Imagínense, 2 veces, ahí son 2 veces. Y eran desayuno, almuerzo, eran desayuno, la comida y la cena. Eran 3 veces por los 2 días. Ahora, sábado eran 3 veces y domingo eran 3 veces. Es un total de 6. ¿Verdad? Fíjense, todo este mal hábito que yo llevaba haciendo por muchísimos años, me aventé más o menos desde los 17 años, normalmente pues que vienen siendo que apenas hace 2 años, tengo 29 años, casi un periodo de 10 años, lo que yo me aventaba así, y comer de más, imagínense, por 10 años, no sé si puedan ver aquí, 10 años, por 10 años yo comía de más y era como se dice gulo, yo era muy gulo. Miren, por 10 años yo estuve así, 10 años. Imagínense todo esto durante 10 años. Y esa era la razón por la que yo no podía bajar de peso. Por lo mismo, porque si yo practicaba durante 10 años estos malos hábitos, ¿qué iba a ser mi reacción mental o física? Que durante una semana yo quería dejar todo esto de 10 años a una semana. ¿Sí me explico? O sea, ese es una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos, ese es el error. Como yo en mi experiencia, como lo vuelvo a repetir, yo practiqué todo esto por 10 años. Yo estuve así haciendo estos malos hábitos por 10 años. Y yo quería dejar de la noche a la mañana, un periodo de una semana, todo esto. Pues a la siguiente semana yo ya andaba bien desesperado porque otra vez quería pan, quería mis tortillas, quería comer a salir tacos, burritos, hamburguesas. Quería yo mis cocas, mis Dr. Peppers. Y pues todo eso te afecta más que nada en lo mental, porque es por eso que estás muy desesperado. Y cuando piensas tú que porque estás haciendo ejercicio, piensas que de la noche a la mañana vas a perder peso y te vas a mirar escultural, y no es así. Y eso fue lo que yo hice, fue el principio. Yo me hice en un papel con una pluma, hice todo esto. Un día, como vuelvo a repetir, un día así solo yo, ok, ¿qué es lo que yo pienso que me está haciendo subir de peso o no bajar de peso? ¿Qué es lo que yo como de más, o lo que tiene muchas calorías, o lo que tiene mucho gordo? Y esto fue con lo que yo salí. Ahora cada uno de ustedes háganse una lista pequeña, puede hacer 3 cosas, yo empecé con 5, hasta con 2 cosas, y van a ver que de poquito a poquito, van a empezar a ver resultados, poquito a poquito. Es como cuando tienes una botella, vamos a suponer una botella vacía, y de poquito a poquito le estás aventando 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Con el tiempo, cuando en un año, cuando tú mires esa botella va a estar llena. Cuando tú vas a cambiar esa botella, ¿qué es lo que es? Vas a recibir 200, 300 pesos, dólares, qué sé yo. Son de ese poquito a poquito que estuviste haciendo del diario, cuando tú vuelves a mirar hacia atrás, hacia un año, tienes tu recompensa, que son 300 pesos, 300 dólares, lo que sea, en que cualquier parte del mundo que estés, que nadie te iba a dar, solamente fueron, ¿por qué? Porque fueron cositas que tú fuiste ahorrando poquito a poquito y se fue llenando, y en un año hiciste toda esa cantidad de dinero. Es lo mismo aquí, Esta es tu botellita, y estas cosas es tu cambio, poquito a poquito, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Fue un domingo en la noche que yo me puse así, y el lunes lo empecé a practicar. Ok, ¿qué fue lo que empecé a decir? ¿Qué fue lo más fácil que yo pensé
que se me iba a hacer más fácil poquito a poquito dejar. Entonces yo volteé a mi lista y dije, ok, pienso yo que lo que yo puedo empezar a practicar es el de comer de más. Dije, ok, si en mi cena, cuando yo estoy cenando, en vez de comer 2 platos llenos, voy a empezar sí, dije yo que voy a hacer voy a hacer, ok, si en esa cena yo dije voy a comer 2 platos y me comí una cantidad, vamos a suponer de 5 tortillas, en ese primer día comí 3 tortillas, pero seguí todavía sirviéndome mis 2 platos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si tú haces ese cambio de un día para otro, entonces te vas a quedar con hambre y cuando iba a despertar el siguiente día, me iba a quedar con hambre, me iba a quedar con la ansiedad, con el estrés y iba a volver a regresar a lo mismo. Entonces, en vez de comer 5 tortillas en esa noche, le quité 2. Ese fue el primer día. El segundo día, en la cena igual. En vez de comer dos platos con tortillas, con esas 3 tortillas, le quité al segundo plato le quité la cantidad y me seguí comiendo mis 3 tortillas. El tercer día, ya practiqué de que le eliminé al segundo plato menos cantidad, mis tres tortillas, seguí en lo mismo. Un plato lleno, un poquito menos al segundo y 3 tortillas. Llegó el cuarto día. El cuarto día, igual practiqué lo mismo. Un plato lleno, un plato un poquito menos lleno y mis 3 tortillas. Cuando yo llegué al quinto día, igual hice lo mismo. Y practiqué eso mismo por 3 días, ¿verdad? Ya después, cuando llegó el fin de semana que salíamos a comer en la calle, entonces yo ya tenía en mi mente, yo ya tenía eso de que tenía que eliminar un poquito de comer de más. Entonces cuando yo salimos a comer ese fin de semana, yo en vez de pedir 8 tacos, yo ya tenía un poquito en mi mente que ya no estaba comiendo mucho. Entonces en vez de pedir 8 tacos, pedí 6. Se te va a escuchar al principio chistoso porque vas a empezar a decir, oh, pero la primera semana todavía tenías ese hábito, sí. Pero si te diste cuenta, esa primera semana tú ya practicaste eso el de no comer de más. Eso fue lo que yo empecé a practicar, yo no comer de más. Fue poquito a poquito hasta la segunda semana. Fue hasta la segunda semana que cuando ya llegó la cena, seguí comiendo mis 3 tortillas. Pero mi segundo plato ya llegó al punto donde fue menos de la mitad. Ahí ya le empecé a quitar menos de la mitad y me seguí con mis 3 tortillas. ¿Por qué? Porque practiqué el de comer de más, y estuve eliminando a la misma vez la tortilla. Que fue como le decía, fue un periodo total de que durante todo el día comía 10 tortillas. Pero si se dieron cuenta, la primera semana eliminé 2 tortillas, que eran 5 de la cena. Ahora comía 3. O en la primera semana, en vez de comer 10 tortillas, comía 8 tortillas por semana. Pero fue un pequeño pasito, pero fue un pequeño pasito que ahí empezó a marcar la historia de todo este cambio. ¿Por qué? Porque cuando llegué a la segunda semana, todavía seguía practicando, obviamente, todavía mi rutina era la misma, obviamente, porque todavía tomaba refresco, todavía me tomaba el pan, que no importaba, pero ya sabía que ya estaba atacando estas dos cosas. Es como yo les vuelvo a repetir, no importa cómo empieces, con qué empieces, es el de cómo empieces. Ahora la segunda semana, ya cuando ya comía menos, mi segundo plato era menos y mis tortillas eran la misma, practiqué todo eso toda esa segunda semana, igual. Pero cuando llegó el fin de semana, eso es un ejemplo. Ustedes sabrán cada quien su vida personal cómo come. En vez de pedir, vamos a suponer que íbamos a los tacos otra vez. Ahora, en vez de pedir 6 tacos, ahora ya nomás me aventé 5 tacos. Y en vez de haber sido doble tortilla, eran solamente una tortilla. Ahora, ahí fue cuando ya empecé a atacar este punto. Porque en la segunda semana, si se dieron cuenta, ya en la segunda semana, yo ya no comía 8 tacos. Ya comía 5 tacos. Ya comía sin doble tortilla, ya no comía de más.
seguí atacando este punto de las tortillas. Y cuando se llegó ese fin de semana de tomar refresco, yo ya no tomé refresco. En vez de pedir un refresco, pedí una limonada. ¿Por qué? Porque ahí este era en la tercera semana era lo que iba a atacar, el refresco. ¿Por qué? Porque durante la semana cuando yo me iba a trabajar, también igual yo tenía que tomarme mi refresco en mi lonche y tenía que tomarme mi refresco en la cena. Cuando se llegó a ese punto, en vez de tomar refresco en mi lonche, empecé poquito a poquito a tomar en vez de refresco, me empecé a tomar agua, poquito a poquito. Pero cuando se llegaba el refresco en la cena, lo dejaba. ¿Por qué? Porque todavía dejaba esa poquita ansiedad en mi mente de que tenía que tomar el refresco. Pero aunque sea lo eliminé en la mañana. Ya para mi tercera semana, en vez de comer 3 tortillas, le bajé a 2 tortillas. Para la cena, ya nomás apenas si quería comer un plato de cena. Y todavía tomaba mi refresco, que no había problema, porque sabía que en esta tercera semana iba a atacarlo en la mañana. En vez de tomarme mi lonche en el trabajo, comerme mi lonche en el trabajo con refresco, lo iba a reemplazar con agua. Ahí eso fue mi tercera semana, pero si se dieron cuenta, las 2 primeras semanas no hice un cambio de un drástico de un día para otro. Fue de poquito a poquito que yo, cuando empecé a salir con estos números, empecé a eliminar poco a poco empecé a eliminar. Ya para mi tercera semana, si se dieron cuenta, yo ya había eliminado un promedio de 3 tortillas. Para mi tercera semana, 3 tortillas. Ya para la tercera semana, en vez de comerme 2 platos en la noche, ya apenas alcanzaba a comerme 1. Y el refresco lo empecé a meter ahí, que en vez de tomar, vamos a suponer, un refresco diario, aquí, ya nomás lo eliminaba en las mañanas. Y ahí ya empecé a implementar más el agua de poquito a poquito lo empecé a implementar. Sí, obviamente yo les dije que era una soda del diario, pero había veces que yo tomaba soda, no necesariamente tenía que tomar soda, el refresco en la mañana con mi lonche, pero yo lo hacía. Y ahí lo empecé a eliminar. Ya para mi cuarta semana, que ya era el mes, ahí completamente, ya en vez de comer 2 platos, me comía un plato. Tortillas, en vez de 5 o 6 10 por día, ya comía un promedio, de solamente 5 tortillas. ¿Por qué? Porque solamente ataqué las tortillas durante la cena. Porque no sé si saben que si comes mucho durante la noche antes de irte a dormir, es lo que te causa más subir de peso. Entonces, si comía un promedio de 10 tortillas por día, le bajé a 5. ¿Por qué? Porque ataqué en la cena. En la cena, ya en la cuarta semana, ya la había bajado a una tortilla, de 5 a 1. Y durante el día, ya también igual ya la había cortado, aunque sea una tortilla. Por ejemplo, si en la cena me comía 5, pero durante el día me comía otras 5, esas tortillas durante el día de 5, en vez ya la había cortado a 1. Y ya aquí, ya nomás me comía en la noche, me comía una tortilla con solamente un plato. Y sí, todavía tomaba con soda, no había problema. Pero yo ya había hecho durante 4 semanas un progreso muy grande, porque ya había dejado la tortilla, bastante tortilla en la noche. Ya había dejado bastante el de comer de más. Y en la calle, cuando íbamos a comer, lo mismo. Cuando íbamos en la calle a comer, ya no me comía todos esos tacos con doble tortilla, ya comía menos. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empecé a practicar la primera semana el de comer de más, cuando ya iba yo a la calle, ya tenía yo en mente en mi tercera semana que ya no era tanta la ansiedad que el de que tenía que comer más. ¿Por qué? Porque ahí también va este punto muy importante. Porque todos los días me salía a correr. Y a la segunda semana, cuando yo empecé a correr y a hacer mucho ejercicio, ya se empezaba a notar la diferencia, cómo tu cuerpo está sude y sude. Y cuando tú te empiezas a ver en ese espejo, empiezas a mirar que estás sudando y que tu cuerpo está brillando del sudor y que estás cansado, pero que valió la pena. Y es cuando te empiezas a motivar. ¿Por qué?
porque mentalmente el primer mes es crucial. El primer mes es el de acostumbrar tu mente a de que poquito a poquito estás sacando todo eso, todo de la cabeza, todo de la cabeza, todo de la cabeza. Ahora, es también muy importante el de qué comes. O sea, tienes que comer tus frutas, tus verduras, que después va a ser mi próximo video. Espero que me acompañes en mi próximo video. Y en mi próximo video voy a compartir qué fueron las cosas que empecé a poner o empecé a comer para empezar rápido así bajar de peso. Solamente este video es el de cómo empezar a eliminar lo malo. Y en el otro video que voy a hacer es de que lo bueno que empieces a meter durante este proceso. Si está muy largo el video, discúlpeme, pero espero que hayas puesto atención. Es muy importante porque fíjense, para la cuarta semana, ya para la cuarta semana, yo ya para un mes, yo ya había metido a empezar a practicar esto y esto. El último que en la cuarta semana que empecé a practicar fue el pan. ¿Por qué? Porque fue esto. Cuando yo empecé a eliminar el pan, en la cuarta semana no me costó trabajo dejar el pan. ¿Por qué? Porque ya empecé yo a dejar de acostumbrarme a comer esto, a comer en la calle de más y a comer de más. Cuando llegué a la cuarta semana, en las mañanas, solamente en las mañanas me comía un pan con mi café. Ya en las noches, ya nomás me tomaba un café, pero sin pan. Y así duré durante las próximas 2 semanas, las 2 semanas después, que ahí ya fueron un total de 6 semanas. Ya en las 6 semanas, ahí le empecé a atacar más a todo. ¿Por qué? Porque los primeros 4 meses, si se acuerdan, los primeros 4 semanas, perdón, dejé poquito a poquito la tortilla, el refresco, el de la comida en la calle, de comer de más y el de comer de más en general. Para mis 2 semanas después, seguí con la misma práctica. En las noches, 1 o 2 tortillas. Cuando comía en la calle ya no comía de más. El refresco igual. Después de las 2 semanas después, igual nomás me tomaba uno diario. So, vamos a suponer entonces que en vez de 7, ya si yo me ponía a hacer cuenta, en vez de 7 refrescos, vamos a suponer que es, como digo, un periodo de un día por refresco, ya nomás me tomaba 4. So, imagínense, ya en 6 semanas yo ya había eliminado, vamos a suponer que un 20% de todo lo malo, un 20% de todo lo malo que yo hacía durante 10 años, un 20%. Yo sé que ese 20% vas a decir, en 6 semanas, 20% es poquito, pero es algo que durante esas 6 semanas, ya cuando ya nomás comía un pan en las mañanas nomás con mi café, no les voy a mentir, en esas 6 semanas yo me subí a la báscula y en la báscula yo ya había bajado 5 libras. Y esas 5 libras me motivaron bien mucho, porque ahorita yo peso 160 libras, ¿verdad? Cuando yo estaba empezando a querer hacer mi cambio, yo pesaba 195. So, cuando yo de 195 a 190 en 6 semanas, a mí me dio bien mucho orgullo, pues me dio mucha motivación, porque sé que ya mi mente y de poquito a poquito ya se estaba acostumbrando a dejar todo eso, todo lo malo, en 6 semanas. Ya cuando se llegaron las otras 2 semanas, que es un periodo de 8 semanas, 2 meses, sin mentirles, la tortilla en 2 meses, yo en la cena yo ya no comía nada de tortilla. Completamente ya había eliminado esas 5 tortillas que yo me comía durante la cena. Sí las comía durante el día, obviamente, pero en la cena yo ya no comía. Que es un periodo de que en vez de 10 tortillas durante el día, lo bajé a un 50%, que fueron 5 tortillas. El refresco igual, cuando yo llegué a los 2 meses, igual, yo ya tomaba un periodo de 3 refrescos por semana, que venía siendo, vamos a suponer que me quería dar un poquito de quitarme la ansiedad, y vamos a suponer me lo tomaba un lunes, un jueves y un domingo, así me lo tomaba. Pero ya era otro 50% que ya había eliminado esto, el refresco. Cuando salíamos a comer en la calle,
Yo en vez de pedir esas 8 tacos o ese burrito con 2 tacos o esas hamburguesas con esas papas fritas que tienen queso o etcétera, etcétera, vamos a suponer en vez de una hamburguesa con papas, yo pedía una hamburguesa de pollo sin grasa en vez de papas fritas, no me comía toda la bolsa de papas fritas, dejaba la mitad y era todo. A los burritos igual, un burrito siempre lo pedía con 3 carnes, ya nomás lo pedía con una carne. Y le metía más vegetales, que era la lechuga, le metía mucho tomate. Y ya no en vez de esas 3 carnes, esas 2 carnes que dejé a un lado, le metía más lechuga, le metía más el aguacate. Y trataba de no pedir ese burrito con esos 2 tacos. Y eso fue ese punto que aquí ataqué también. Que ya no comía de más. Ya al contrario, empecé a implementar todo en 2 meses. Ya le había bajado un 50%, que son 8 semanas. Las primeras 8 semanas son muy cruciales, son muy importantes, porque eso es lo que va a hablar y lo que va a decir realmente si eres capaz, si eres mentalmente capaz, que sé que sí puedes, y si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Que esas son las primeras 8 semanas que te van a definir cómo vas a ser mentalmente fuerte. ¿Por qué? Porque después de esas 8 semanas, si te das cuenta, como te volví a repetir, ya había bajado yo 5 libras. Y mi ejercicio le empecé a meter más. Sí me empecé a dar cuenta que estaba más activo. Empezaba yo a darme cuenta que me empecé a tener más condición, tenía más energía. Y sí se empiezan a mirar la diferencia de poquito a poquito. Pero si se dieron cuenta, fueron 8 semanas, no de la noche a la mañana. Y yo cometí ese mismo error, y yo pienso que a lo mejor muchas y millones de personas hacen lo mismo, que nomás porque 2-3 días que dejan un cambio, piensan que ya quieren bajar 20 libras, 30 libras y quieren verse diferente, y no es así. Todo esto es un proceso, un proceso. A mí todo esto, literalmente, y no les voy a mentir, me tardó un promedio de 6 meses para literalmente dejar el pan, que fue el pan. Ya el pan a los 6 meses, ya el pan, en vez de haberme comido 14 panes, ya nomás me comía uno, solamente uno por semana. Y eso era nomás yo para darme nomás, para quitarme el antojo. En 6 meses, un pan, en vez de 14 panes, ya me comía un pan. Pero imagínense, tomó 6 semanas, 6 meses. 6 meses para, en vez de 10 tortillas, las tortillas literalmente las dejé. Y no les miento, es una experiencia y es algo que quiero compartir. Yo en 6 meses, yo la tortilla, yo ya no la comía. No les voy a mentir, ahorita sí como, obviamente una de vez en cuando. Y no estoy diciendo que ya cuando llegues a un punto o a una meta, ya tienes que regresar a la normalidad, y no es así. Al contrario, solamente es para quitarte ese antojito y no pasa nada. Pero mientras tú no faltes tus ejercicios y tu forma y tu mentalidad, que es lo más importante, porque es lo más importante de tu meta, tu mentalidad, no pasa nada si te tomas un refresco, un pequeño refresco, un pequeño panecito de vez en cuando, no pasa nada. Pero en el proceso, cuando tú estás queriendo bajar de peso y hacer este cambio, en caso personal, la tortilla yo ya no la comía y no se me antojaba, la tortilla no se me antojaba. El pan igual, el pan ya no se me antojaba igualmente. El refresco literalmente en 6 meses yo ya lo había dejado. El refresco yo lo empecé a suplementar con bebidas así como, tampoco igual no muy azucaradas, pero con agua. Le metía fruta en el agua. Y más que nada mucha agua. Me acostumbré a tomar mucha agua durante 6 meses. Y en la comida en la calle igual hice muchísimos cambios, que si les platicara qué fue lo que hice, pues vamos a tomar otra hora. Pero una historia larga, corta, en la comida en la calle igual ya no como lo mismo. Sí, cuando ahorita en estos tiempos que si salgo a la calle, sí, como vuelvo a repetir, sí me doy mi gusto. Pero en esos tiempos, cuando yo estaba haciendo cambio, igual una hamburguesa en vez de pan eran 2 lechugas y era más los vegetales. Las papas fritas las había dejado completamente. Pero ¿por qué pasó eso? Porque esto durante 10 años me tomó 6 meses
para estar en un 75-80% fuerte de mi mente y dejar de practicar esto. Dejar de practicar esto, el de comer de más. El de seguir pensando que yo era el que necesito comer, necesito. No es el de que necesitas, es el de que tienes que empezar a hacer esos cambios. Y esa mentalidad que yo tenía antes, el de que, porque trabajo muy duro toda la semana, necesito un refresco, o necesito comer un burrito, una hamburguesa, y no es así. Y muchas cosas que nos metemos en la cabeza que pensamos que el de que nos merecemos, y no es el de merecer. Es el de que cuando tú trabajas muy duro, duro, para un propósito, cuando lo trabajas, entonces sí te mereces, pero es ya mucho después. Eso ya es otra historia. Entonces, en ese periodo de 6 meses, cuando yo me volví a subir a la báscula, ya la báscula ya había marcado ya 10 libras, ya había bajado 10 libras. Entonces, en 6 meses yo ya había bajado 10 libras, de 195 yo ya había bajado a 185. Vas a decir, 10 libras en 6 meses es mucho tiempo. Y si te pones a pensar es mucho tiempo, pero acuérdate que durante 10 años, yo en mi caso personal durante 10 años, yo ataqué todo esto hacia mi cuerpo, mi sistema. Imagínense, mi cuerpo me aguantó 10 años. ¿Cómo me voy a poner yo a decirte que no es justo que en 6 meses haya bajado solamente 10 libras cuando durante 10 años yo me porté así? ¿Sí me explico? Ese es el mensaje. De que durante 10 años yo estuve así, yo no me puse a justificarme, yo no me puse a lastimarme ni a juzgarme. Al contrario, cuando yo bajé esas 10 libras en 6 meses, para mí fue un orgullo, para mí fue un sacrificio muy grande, una meta muy grande, fue un trabajo muy grande, y que estaba bien orgulloso en esos momentos. 10 libras en 6 meses para mí era mucha motivación, que después de 3 meses después, ya literalmente igual, seguí con el mismo plan, le metí mucho ejercicio, me discipliné más, y también igual, en vez de pan, yo ya no comía pan. Cafés igual, cafés, yo ya no tomaba café. En 8 meses había dejado yo también, aquí se me olvidó yo poner el café, pero el café no fue tanto de mis prioridades. Pero el café igual, el café yo ya no lo tomaba en las noches. Imagínense, durante la cena yo había dejado ya en 8 meses completamente la tortilla. En 8 meses durante el día igual, en vez de comerme 5 tortillas, ya nomás había llegado a 2 tortillas en 8 meses. El pan lo dejé completamente, en 8 meses, perdón, sí lo dejé todo. El café solamente en las mañanas y en la noche, ya no tomaba nada de café. También por lo mismo ya no tomaba nada de café. Y al contrario, en vez de comer 2 platos, apenas si me alcanzaba a acabar mi primer plato. ¿Por qué? Porque era cuando, por razones de mi horario en el trabajo, en vez de comer todo esto, que 10 tortillas, 2 platos, mi café con pan, en 8 meses yo ya practicaba mejor ejercicio. Me salía a correr, y una vez no, si no el clima no ayudaba, pues me quedaba aquí a ver videos, y yo solito me ponía a hacer videos. Y en 8 meses, literalmente 8 meses, de 6 meses y 2 meses después, que se hicieron 8 meses, yo ya literalmente ya me había subido otra vez a la báscula, y en vez de 10 libras, yo ya había bajado ya otras 10 libras. Así que en ese periodo de 2 meses, así, en un abrir y cerrar de ojos, perdí otras 10 libras, y yo ya pesaba ya 175. En vez de 195 a 175, y que fue un periodo de 8 meses que bajé 20 libras. Fueron 8 meses que muchas personas igual bajan de peso diferente, pero es 8 meses que son 20 libras, que para mí, después de haberme sentado ese domingo, me acuerdo, y me puse a pensar que durante 10 años, de esto no es nada, ¿verdad? Hay muchas cosas más que hacía más mal, pero después de ese domingo que me sentí, me puse a ver todo esto, todo lo malo que hice por 10 años, me puse a ver. Me tomó 8 meses, solamente 8 meses, no fueron 10 años como lo que hacía, 8 meses para bajar 20 libras, y empiezas a ver muy diferente tu forma de ver, tu forma de ser, porque ya tu ropa no te queda, tu cara te empieza a adelgazar, te empiezas a sentir más a gusto de ti mismo, empiezas a motivarte más.
entras más seguro en cualquier otro lugar donde tú vayas, empiezas a sentirte seguro de ti mismo, ya no te sientes mal, ya no te sientes, este, pues así que, pues, que la gente te está viendo o que tú mismo te das asco, y al contrario, fueron 8 meses, 20 libras que para mí en esos momentos había hecho un trabajo y yo me sentía bien orgulloso de mí mismo por todo lo que había dejado y por cómo ya me estaba mirando. Y no nomás es tanto el de, obviamente quiero aclarar esto, no es el de cómo te mires, sino lo más importante, lo número uno es tu salud, que es lo más importante. Y cuando me tocó ir al doctor, aunque estaba todavía por mi estatura, todavía estaba sobrepasado de peso. Pero la doctora ya había mirado que ya estaba yo haciendo un proceso que de la última vez que me miró y después cuando fui otra vez a mi físico, pues también igual ella me dio, pues me dio buenos complementos. Y eso fue una motivación más y me dio más consejos ella de qué comer, qué no hacer, cómo ejercitarte. Y después, ya después de 8 meses, me tomó exactamente el año completo, que fueron 4 meses después, que fue cuando me aventé las otras 15 libras. Y ahorita ya es cuando llegué. Y ahorita me he mantenido un año después, me he mantenido a mi mismo peso, 160, 162, 161, de ahí 163. Y de ahí ya no paso. ¿Pero por qué? Porque me tomó un periodo de un año en eliminar todo lo que yo hacía durante 10 años. Este, Como vuelvo a repetir, es un proceso que toma mucho tiempo, que es de poquito a poquito, pero cada quien tiene su forma de vivir o de cómo comen. Así es que yo te recomendaría que hagas una lista pequeña, 5 o 3 cosas que tú piensas que son los que no te hacen subir de peso, los que no te hacen bajar de peso. Y de poquito a poquito, las primeras 4 semanas, como miraron en el video, es algo que a lo mejor tú todavía sigues practicando, pero estás eliminando estás eliminando cantidades. Y recuerda mucho que también igual cuando estás haciendo ejercicio, el ejercicio todos los días es prioridad, lo más importante, porque es lo que te va a ayudar, es el, el, el empuje muy grande que te va a ayudar para que empieces tú a bajar de peso y a empezar a vivir saludable. Así es que esto es algo que practiqué, espero que te haya gustado el video. Si tienes algún comentario, alguna duda, ponlo en los comentarios. Con mucho gusto te voy a responder tu pregunta o las dudas que tengas. Espero que este video te ayude, perdón, de reflexión, te ayude como una herramienta para que tú también igual hagas como yo te sientes. Siéntate y en un lugar donde tú estés solo, siéntate en un lugar donde tú mismo te estés hablando, como por ejemplo, si en un lugar, en un cuarto que estés, háblate tú mismo en el espejo y empieza a hablarte tú mismo y empieza a escribir o empieza a escribir técnicas o formas o las cosas que tú quieres hacer y todas las cosas que tú quieres dejar para que poco a poco las empieces a implementar. Haz estos números y haz un resumen de tu vida, de cuánto tiempo llevas haciendo, viviendo o practicando esa vida, de cómo estás comiendo y de las cosas que tú vayas a salir, no importa el orden, solamente tú pones tu orden porque solamente tú eres la única persona que sabes qué quieres atacar primero o cuál es lo que se te va a hacer más fácil para dejar, pero haz unos números por semana, como yo lo hacía, 10 por día, 70. Igual aquí, 2 por día, 7, 14. Ya números así. Y si te toma más tiempo como a mí, perdón, si te toma más tiempo de lo que a mí me tomó, no importa, lo importante es de que seas consistente, que te mantengas en esa línea, en ese camino. Y lo más importante también, que eso sí, igual sí lo recomiendo mucho, no te subas a la báscula todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú te subes a una báscula y tú no miras esos números cambiar, eso es lo que te va a desanimar bien mucho, eso es lo más importante. Nunca te subas a la báscula todos los días. Yo lo recomendaría mínimo cada mes. Y si tú miras que los números no son grandes los que están bajando, no te preocupes. Solamente tú
vas a empezar a ver tus resultados y no dejes que esos 2, 3, 4 libritas menos que te están quitando por mes o que te tomen meses, no dejes que eso te desanime y siempre, como siempre se dice, es mejor quitar que seguir subiendo de peso. Así es que espero que te haya gustado el video. Ah, practica esto, yo lo recomiendo mucho. Eso fue con lo que yo salí, con lo que un día yo me salí y me puse muy fuerte mentalmente, me puse muy fuerte en mí mismo. Me castigué yo mismo y ahora sí yo mismo me castigué y yo mismo me hablé, como les decía que se hablan en un espejo, yo mismo me dije de cosas, yo mismo me regañé. Y después de un año después, bueno, ahorita eso fue hace 2 años cuando yo empecé a practicar todo eso. Pero cuando yo empecé a mirar el cambio de un año, cuando perdí las 25 libras, este, fue un premio para mí. Sé que ya después de un año, no extraño vivir así como viví estos 10 años. A veces miro panes, a veces miro muchas veces así cosas que yo tomaba como los refrescos, pan, la tortilla así y no se me antojan y como digo, sí a veces sí como, pero es nomás por el antojito, porque a veces pues ya nomás por comer, pero obviamente ya no es como antes, o sea, si me como una tortilla, 2 tortillas por semana, pues ya es muy raro, muy rarísimo, pero um, sé que cambió mi vida y espero que este video igual lo empieces a practicar. Como vuelvo a repetir, si tienes alguna duda o durante el video no me expliqué algo bien, déjamelo saber y con cualquier cosa que tú quieras yo te respondo tu pregunta. Así es que espero que te haya gustado el video, muchísimas gracias por haberte quedado y espero vernos en la próxima. Y recuerden, voy a hacer un video para la otra de las cosas que yo empecé durante este proceso, las cosas que empecé a comer poco a poco, las saludables, las que dejé, las que empecé a meter durante este proceso de un año. Así es que muchísimas gracias por haberte quedado. Muchísimas gracias por todo lo que han brindado este canal. Yo sé que es como en este canal de poquito a poquito está subiendo, pero sé que algún día va a subir. Así es que muchísimas gracias y espero que estés bien y nos vemos en la próxima.